¿De verdad quieres que nada te afecte? ¿O lo que deseas es aprender a dominar tu mundo interior de tal forma que nada te destruya? Porque hay una gran diferencia entre ser frío y ser fuerte. Entre vivir anestesiado y vivir en paz. Carl Jung jamás promovió la indiferencia como virtud. Al contrario, nos enseñó que todo lo que reprimimos, todo lo que negamos sentir, todo lo que fingimos que no nos duele, se acumula en el inconsciente, esperando la oportunidad de manifestarse en forma de ansiedad, enfermedad o sabotaje. Por eso, lo primero que debes entender es que hacer que nada te afecte no es dejar de sentir. Es aprender a no dejarte arrastrar por lo que sientes. Es estar consciente. Es observar. Es convertirte en el dueño de tus reacciones. Jung decía que la libertad no llega negando lo oscuro, sino iluminándolo. Y esa es la clave. No se trata de ignorar lo que te afecta, sino de mirarlo de frente, reconocer por qué te duele, qué parte de tu sombra está activando y qué enseñanza trae para ti. Porque todo lo que te afecta, te revela. Te muestra una herida que aún no has sanado. Un miedo que todavía te domina. Una parte de ti que no has integrado. Y si en vez de resistir ese impacto, lo usas como espejo, como guía, como puerta de transformación, entonces nada puede destruirte. Te dolerá, sí, pero no te quebrará. Lo que hace que algo nos afecte no es el hecho en sí, sino la interpretación que nuestro ego hace de él. Jung lo explicó claramente, el conflicto no está afuera, está dentro. Lo que te molesta del otro, lo que te desestabiliza, lo que te arde, lo que te inquieta, no es más que una proyección. Un reflejo de algo que vive en tu interior y que aún no has podido reconocer. Así que si quieres llegar al punto en que nada te afecte, tienes que caminar hacia adentro. Tienes que mirar tus sombras. Tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo. Tienes que dejar de echar culpas, dejar de esperar que el mundo cambie, dejar de buscar validación. Tienes que comprender que el poder no está en controlar lo que sucede, sino en dominar lo que tú haces con eso que sucede. Tu verdadera fortaleza aparece cuando puedes sentirlo todo y elegir tu respuesta. Cuando puedes ver la tormenta y quedarte en calma. Cuando puedes escuchar una crítica y no reaccionar desde el ego. Cuando puedes observar tu tristeza y no identificarte con ella. Porque tú no eres lo que sientes. Tú eres quien puede mirar lo que siente. Ese es el yo consciente. El que Jung llamaba el self. Tu centro. Tu núcleo espiritual. La parte más profunda de ti, que no se deja arrastrar por las emociones momentáneas ni por los impulsos del ego. Y cuanto más te alineas con ese centro, menos poder tiene el caos exterior sobre tu paz interior. Así que no se trata de endurecerte. No se trata de fingir que no sientes. No se trata de levantar muros para que nada entre. Al contrario, se trata de abrir los ojos, de despertar, de conocerte tan profundamente, que ni el rechazo, ni la traición, ni el fracaso, ni la crítica, logren arrancarte del lugar donde habita tu serenidad. Porque cuando sabes quién eres, ya no reaccionas por miedo. Ya no buscas aprobación. Ya no haces pactos con el sufrimiento. Ya no corres detrás de lo que no te corresponde. Simplemente, estás presente, consciente, íntegro. Eso es lo que Jung enseñaba con cada uno de sus conceptos. No un método para endurecerte, sino un camino para liberarte. No una técnica para reprimir lo que sientes, sino un puente para integrar todas tus partes. Porque en la integración está la paz. En la conciencia está la libertad. Y en la sombra está el poder que aún no has reclamado. Así que la próxima vez que algo te afecte, no te preguntes por qué me pasa esto, sino qué parte de mí está reaccionando. Ahí comienza el verdadero poder. No cuando el mundo deja de herirte, sino cuando tú dejas de entregar tu poder a cada herida. La raíz de lo que te afecta no es el mundo, es tu herida. Cuando algo te afecta con fuerza, una palabra, un gesto, una ausencia, una crítica, una traición, lo primero que pensamos es, esto no debería dolerme. Intentamos convencernos de que somos más fuertes de lo que somos, o que deberíamos haberlo superado ya. Pero Jung nos advierte, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Cada vez que algo externo nos golpea emocionalmente, en realidad no está creando un dolor, está activando uno que ya estaba ahí. No es el otro quien te afecta,
Es tu historia no resuelta la que se activa frente a lo que el otro hace o deja de hacer. ¿Por qué te afecta tanto que no te respondan un mensaje? ¿Por qué no puedes soportar una crítica? ¿Por qué te hiere tanto una traición? ¿Por qué te duele ver que a otro le va bien? ¿Por qué te enojas cuando no te dan reconocimiento? Es simple, porque dentro de ti hay una herida que ha permanecido abierta, aunque no la veas. Y esa herida no es del presente. Viene de mucho más atrás. A veces, de la infancia. Otras veces, de experiencias pasadas que marcaron tu autoestima, tu valor, tu dignidad. Y ahora, sin darte cuenta, repites la escena una y otra vez, esperando que esta vez no duela, que esta vez alguien lo repare, y terminas atrapado en el mismo patrón. Jung lo llamó el complejo. Un conjunto de memorias, emociones y creencias inconscientes que se activan automáticamente cuando una situación se parece, aunque sea un poco, a algo doloroso que ya viviste. El complejo toma el control. Tú crees que estás reaccionando a lo que pasó, pero en realidad estás reaccionando a todo lo que llevas dentro y no has resuelto. Por eso, no se trata de que nada te afecte desde una falsa fuerza. Se trata de que entiendas por qué te afecta para que puedas liberarte de la raíz del sufrimiento. La crítica te afecta, si en tu interior hay una voz que ya te critica todos los días. El abandono te duele, si en tu historia hay episodios donde fuiste dejado sin explicación. La indiferencia te desestabiliza, si viviste amor condicionado y aprendiste que solo vales si los demás te aprueban. La traición te rompe, si en tu pasado depositaste toda tu confianza en alguien que te falló y no supiste reconstruirla dentro de ti. Cada vez que algo te duele profundamente, ahí hay una llave. Una entrada hacia el inconsciente. Una pista de lo que estás sin integrar. Y si tienes el coraje de mirar ahí, no afuera, no al otro, sino dentro de ti, entonces ese dolor se convierte en portal de transformación. Porque cuando comprendes que lo que te afecta no es el evento, sino la interpretación que haces desde tu herida, entonces comienzas a recuperar el poder. No necesitas que el mundo deje de hacerte daño. Necesitas sanar la parte de ti que interpreta el mundo como un lugar que te quiere dañar. Esto es duro. Porque implica asumir responsabilidad emocional. Implica dejar de culpar a los demás por lo que sentimos. Implica crecer. Pero también implica despertar. Hay personas que viven reaccionando toda su vida. Una palabra los dispara. Un gesto los hunde. Un rechazo los aniquila. Una opinión ajena los cambia. Están a merced del mundo. Como hojas en el viento. Pero no es el mundo el que tiene el poder. Son ellos los que no lo han reclamado. Carl Jung decía que el verdadero trabajo interior comienza cuando dejamos de proyectar. Cuando entendemos que el otro solo es el disparador. Pero el contenido del dolor está dentro de nosotros. El otro no te hace sentir nada. El otro activa lo que tú ya sientes, lo que no has querido ver, lo que llevas reprimiendo, lo que has escondido debajo de 1000 máscaras. Y aquí entra otra gran enseñanza jungiana, la sombra. La sombra es todo lo que hemos rechazado de nosotros mismos para encajar. Todo lo que no queremos ver. Todo lo que hemos ocultado porque alguna vez nos hicieron creer que no era aceptable. Y muchas veces, lo que más nos afecta, es aquello que revela un aspecto de nuestra sombra. ¿Te molesta que alguien sea egoísta? Quizá tú nunca te has permitido priorizarte. ¿Te duele que no te reconozcan? Quizá tú aún no sabes valorarte sin aprobación externa. ¿Te enoja que alguien tenga éxito? Tal vez tú has reprimido tu ambición por miedo al juicio. ¿Te lastima que alguien no te elija? Es posible que tú aún no te hayas elegido de verdad. Y no es fácil ver esto. Porque el ego se resiste. Porque preferimos pensar que el otro tiene la culpa, que el otro está mal, que el otro debe cambiar. Pero esa actitud te mantiene en la impotencia. Y la impotencia es la mayor fuente de sufrimiento del ser humano. Solo cuando te haces dueño de tu dolor, puedes transformarlo. Solo cuando te atreves a ver tu sombra, puedes integrarla. Solo cuando reconoces tus heridas, puedes sanarlas. Y solo cuando haces ese trabajo interno, dejas de reaccionar por impulso y empiezas a responder desde tu conciencia. Responder es muy distinto a reaccionar. Reaccionar es automático. Es visceral. Es primitivo. Reaccionas desde el niño herido, desde el trauma, desde la necesidad de protección. Pero responder
Es un acto de conciencia. Es darte cuenta de lo que está pasando en tu interior y elegir cómo actuar desde ahí. Y esa es la verdadera libertad. No se trata de ser de piedra. Se trata de tener raíces profundas. No se trata de que nada te toque. Se trata de que nada te arrastre. No se trata de construir una armadura, sino una fortaleza interna. ¿Quieres que nada te afecte? Entonces trabaja en ti. No luches contra el mundo. Lucha contra tus patrones inconscientes. No te defiendas de los demás. Defiéndete de tu tendencia a entregarle tu paz a lo externo. No quieras cambiar lo de afuera. Cambia lo que permites dentro de ti. Cada emoción fuerte es un mensajero. Cada impacto es una oportunidad. Cada vez que algo te afecta profundamente, la vida te está diciendo, aquí hay algo que debes mirar. Aquí hay algo que debes liberar. Aquí hay algo que te pertenece. Y si lo ignoras, repetirás la lección. Y si lo enfrentas, te transformarás. Ese es el camino que propone Jung. Un camino que no se recorre hacia afuera, sino hacia adentro. Un viaje que no se hace luchando contra el mundo, sino abrazando tus partes rotas, mirándolas con compasión y dándoles el lugar que nunca tuvieron. Porque sólo así se apagan los detonadores. Sólo así se cierra la herida. Sólo así puedes, algún día, vivir sin miedo a sentir. Y cuando llegas ahí, no porque el mundo se volvió amable, sino porque tú te volviste completo, entonces ya no necesitas que nada deje de afectarte, porque tú ya no eres esclavo de lo que te afecta. Eres libre. Eres consciente. Y estás en paz contigo. Transforma tu dolor en crecimiento, el viaje jungiano de la herida al poder. Toda transformación real comienza en el lugar donde más duele. No en las frases bonitas, no en los libros de autoayuda, no en los momentos de inspiración pasajera. Comienza justo donde tu corazón se siente roto, donde la vida te confronta sin anestesia, donde el alma se queda en silencio porque no entiende qué está pasando. Para Carl Jung, el dolor no era un enemigo a vencer. Era un maestro. Un portal. Un mensajero del inconsciente. Cada vez que algo te afecta, cada vez que sientes que no puedes más, cada vez que una experiencia te descoloca por completo, es tu psique diciéndote, aquí hay una oportunidad de crecimiento. Aquí hay un aspecto tuyo que ha sido ignorado demasiado tiempo. Aquí hay algo que, si lo integras, puede darte un poder que aún no conoces. Pero este crecimiento no es automático. No se da solo con el paso del tiempo. No sucede solo porque leas sobre él o lo comprendas intelectualmente. Ocurre cuando decides atravesar el dolor en lugar de huir de él. Cuando, en vez de preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí?, te preguntas qué parte de mí necesitan hacer de este colapso. Ese es el punto de inflexión. El momento exacto en el que dejas de ser víctima y comienzas a ser alquimista. Porque eso es lo que Jung propone, una alquimia interior. Un proceso en el que tomas el plomo de tus heridas, de tu caos, de tu rabia, de tu tristeza, y lo conviertes en oro. En conciencia. En autoconocimiento. En poder personal. El dolor, cuando se mira de frente y se comprende, se convierte en fuego transformador. Un fuego que no quema para destruirte, sino para revelar la estructura que ya no te sirve. Te quita las máscaras. Te muestra las partes de ti que necesitan morir. Te obliga a soltar el personaje que has construido para sobrevivir y te empuja, a veces con brutalidad, hacia quien verdaderamente estás llamado a ser. Pero para llegar ahí, hay que rendirse. No al dolor, sino al proceso. Porque resistirse a sentir es lo que más nos hace sufrir. No es el dolor en sí el que nos destruye, sino la guerra interna que libramos contra él. Ese intento constante por distraernos, por anestesiarnos, por acelerar la salida, por hacer como que ya está superado cuando en realidad estamos llenos de heridas abiertas que sangran en silencio. Jung fue claro, no hay despertar de la conciencia sin dolor. No puedes evolucionar si no estás dispuesto a mirar la parte de ti que duele. No puedes integrar la sombra si solo quieres luz. No puedes crecer si insistes en escapar de la incomodidad. Porque todo lo que estás buscando, paz, claridad, fuerza, autenticidad, está al otro lado del dolor que has evitado por años. La sociedad actual nos vende la idea de que sanar es sentirse bien. Pero Jung sabía que sanar es, primero, sentirse real. Y lo real, muchas veces,
Es incómodo. Es feo. Es confuso. Es desgarrador. Pero también es liberador. Porque cuando por fin dejas de huir y te permites tocar fondo, sentir todo, llorar todo, entender todo, dejas de tenerle miedo al dolor y comienzas a vivir desde una profundidad que antes no conocías. La transformación comienza cuando entiendes que cada herida lleva dentro un símbolo. Jung lo explicaba a través del lenguaje del inconsciente. Lo que duele no solo duele, también comunica, también revela, también te da una dirección. Pero necesitas aprender a leerlo. Necesitas traducir el lenguaje emocional en sabiduría. Por ejemplo, si te sientes abandonado, no te quedes en la superficie del dolor. Pregúntate, ¿qué representa ese abandono en mi vida? ¿Qué significa para mí no ser elegido? ¿Qué historia personal se reactiva con este suceso? ¿Qué creencias tengo sobre mi valor que se están revelando ahora? ¿Qué parte de mí necesita aprender a sostenerse sin depender del otro? Ese es el método jungiano, ir al símbolo detrás del síntoma. No quedarte solo en el dolor, sino entender qué arquetipo se está activando, qué lección te está mostrando tu inconsciente, qué energía necesita ser integrada. Porque el dolor no es casual. Es sagrado. Es la forma en que tu alma te dice, aquí está la puerta que necesitas cruzar para convertirte en lo que puedes ser. Y cuando haces ese trabajo, algo cambia. No afuera. Dentro. La rabia deja de gobernarte. El miedo deja de paralizarte. La tristeza ya no te hunde. No porque desaparezcan, sino porque tú te vuelves más grande que ellas. Porque ahora sabes que cada emoción difícil es una aliada disfrazada. Que cada crisis es un rito de paso. Que cada vez que te rompes, también te estás reconstruyendo de forma más auténtica. Jung hablaba del proceso de individuación, el camino que cada ser humano recorre para volverse completo. No perfecto, sino completo. No sin defectos, sino sin negaciones. Un ser que ha unido sus luces y sus sombras. Que ha abrazado su vulnerabilidad y su poder. Que ha mirado su herida y ha elegido convertirla en fuente de sabiduría, no en prisión. Esa es la meta. Y el dolor es el mapa. Por eso, cada vez que algo te afecte, en vez de buscar salir rápido de esa emoción, quédate ahí un momento. Obsérvate. Pregunta. Escucha. No intentes reprimirla ni solucionarla como quien arregla una máquina. Vívela como quien cruza un puente hacia una versión más honesta de sí mismo. Porque si no atraviesas tu dolor, lo repetirás. Si no comprendes su mensaje, se presentará de otra forma. Si no lo miras de frente, se expresará a través del cuerpo, de las relaciones, de las decisiones inconscientes. El dolor no se va porque lo ignores. Se transforma cuando lo abrazas. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y en esa frase está toda la clave. Si quieres crecer, si quieres volverte fuerte, si quieres que la vida deje de sacudirte con cada golpe, entonces deja de temerle a la oscuridad dentro de ti. Porque en esa oscuridad hay verdades que aún no has dicho. Hay partes tuyas que has reprimido. Hay emociones que nunca has permitido salir. Hay voces internas que necesitan ser escuchadas. Y solo cuando las aceptas, cuando las validas, cuando las integras, te vuelves dueño de ti mismo. Ahí es donde el dolor se convierte en poder. Donde la herida se convierte en portal. Donde lo que te afectaba antes ahora se convierte en señal. Porque ya no reaccionas desde la carencia. Ahora eliges desde la conciencia. Ya no necesitas que todo sea perfecto para estar en paz. Porque la paz ya no depende de lo externo. Depende de tu profundidad interior. Ese es el verdadero crecimiento psicológico que proponía Jung. Uno que no te hace invulnerable, sino íntegro. Uno que no elimina el sufrimiento, pero lo resignifica. Uno que no evita la caída, pero te da alas para volar desde la cicatriz. Así que no temas a lo que te duele. No huyas de lo que te afecta. No trates de ser alguien a quien nada le toca. Sé alguien que ha aprendido a transformar lo que lo tocó. Sé alguien que miró a su herida con tanta verdad, que terminó sanando desde la raíz. Porque el dolor no vino a destruirte. Vino a reconstruirte desde otro lugar. Y si sabes atravesarlo con conciencia, ningún dolor será en vano. El centro interior,
cómo dejar de depender emocionalmente del mundo exterior. En un mundo cada vez más ruidoso, más volátil, más frenético, más demandante, encontrar tu centro no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Carl Jung no usaba esta expresión como una metáfora romántica. Para él, el centro era una realidad psíquica. Era el núcleo más profundo del ser. El lugar donde todas tus partes se reconcilian. Donde ya no eres esclavo del caos externo, porque has arraigado tu identidad más allá de las circunstancias. Mientras vivas desconectado de ese centro, vivirás en reacción constante. Cada cosa que suceda afuera moverá algo dentro de ti. Estarás a merced de los estados de ánimo ajenos, de la validación externa, de las noticias, de la economía, de los vínculos, del entorno. Te levantarás bien si el mundo te sonríe, y caerás en picada si alguien te ignora, te critica o te decepciona. Y Jung diría que eso es vivir desde el ego. El ego es frágil, es inseguro, es ruidoso. Es la parte de ti que se define por lo que tiene, por lo que logra, por lo que otros piensan. El ego siempre está tratando de probar algo. Y como nunca lo logra del todo, siempre está inquieto. Por eso, cuando el ego domina, tu centro está afuera. Lo que pasa en el mundo decide tu humor, tu autoestima, tu paz. Pero cuando te identificas con tu ego, cualquier cosa puede desestabilizarte. En cambio, el centro del que hablaba Jung, lo que él llamó el self, el sí mismo profundo, es inmutable. Está enraizado en algo más hondo que la imagen. No busca aprobación, porque sabe quién es. No necesita controlar todo, porque confía en el proceso. No exige perfección, porque entiende que la totalidad incluye sombra y luz. Ese centro es tu verdadero hogar. Tu refugio cuando todo afuera se tambalea. Pero ese centro no se activa solo. Hay que despertarlo. Y para ello, hay que hacer un viaje hacia adentro. Hay que tener el coraje de dejar de huir. Hay que atreverse a quedarse en silencio, sin distracciones, sin máscaras, sin muletas externas. Porque solo cuando el ruido de afuera se apaga, puedes escuchar lo que tu alma tiene que decir. Jung insistía en que el inconsciente siempre nos habla. A través de los sueños, de los síntomas, de los conflictos, de los vínculos. Pero estamos tan desconectados que no lo escuchamos. Tan atrapados en la superficie que no vemos la raíz. Tan identificados con el personaje que olvidamos al ser que lo habita. Por eso, el primer paso para activar tu centro es observarte. Ver cómo reaccionas. Ver qué te mueve. Ver qué te derrumba. Ver cuándo dejas de ser tú para agradar. Ver cuándo te traicionas por miedo. Porque ahí, en cada reacción desproporcionada, en cada momento donde sientes que pierdes el control, está el aviso de que estás lejos de tu centro. Y no se trata de castigarte por eso. Se trata de usarlo como brújula. Cada vez que el mundo te desestabilice, pregúntate, ¿qué parte de mí ha dejado de estar en mi eje? ¿Dónde estoy buscando afuera lo que debería sostener dentro? ¿Por qué esto me arranca de mi paz? Esa observación no es pasiva. Es una forma de volver a ti. De hacer conciencia. De dejar de vivir con piloto automático. Porque mientras estés desconectado de tu centro, todo lo de afuera tendrá más poder del que merece. Y vivir así agota. Quema. Dispersa. Te hace sentir que nunca es suficiente, que siempre falta algo, que tienes que estar corriendo para sostener una imagen. Pero tu centro no necesita imagen. Tu centro es. No cambia si te aman o te odian. No se derrumba si te fallan. No se infla si te aplauden. Está más allá del juicio, del éxito, del fracaso. Está en el presente. En la verdad. En la autenticidad. En la paz que surge cuando ya no necesitas probar quién eres. Jung decía que muchas personas pasan la vida proyectando, buscando en los demás lo que no reconocen en sí mismas. Esperando que otro les dé el amor que no saben darse. Que alguien les diga que valen, que son suficientes, que son importantes. Pero eso es poner el centro en manos ajenas. Y eso siempre termina mal. Porque tarde o temprano el otro no responde como esperabas, y vuelves a sentirte vacío, pequeño, rechazado. La salida es una sola, recuperar el eje. Reconectar con ese lugar interno donde sabes, sin dudas, que eres valioso aunque nadie lo diga. Que eres digno aunque no te elijan.
que eres luz incluso en tu oscuridad. Ese lugar no depende del pasado, ni del futuro, ni del mundo. Solo depende de ti. Y aquí entra otro concepto clave: el silencio interior. No el silencio de no hablar. El silencio de estar contigo sin necesidad de distraerte. El silencio que surge cuando apagas el ruido del ego y permites que el alma se exprese. Ese silencio es medicina. Te limpia. Te organiza. Te alinea. Y muchas veces es incómodo. Porque cuando el mundo exterior se calla, el mundo interior comienza a gritar. Pero no huyas. Quédate. Escucha. Hay una parte de ti que lleva años esperando que la mires. Que la valides. Que la abraces. Y solo puedes hacerlo si estás dispuesto a dejar de correr. A dejar de pelear. A dejar de depender. Porque no necesitas que el mundo te abrace si tú aprendes a sostenerte. No necesitas que los demás te valoren si tú honras tu camino. No necesitas que la vida sea perfecta si tú has hecho las paces con tu imperfección. Esa es la verdadera independencia emocional. No es ser frío. No es no necesitar a nadie. Es estar tan en tu eje, que puedes amar sin apegarte. Dar sin exigencia. Recibir sin sentirte menos. Irte si hace falta, sin sentirte culpable. Quedarte si es lo correcto, sin sentirte obligado. Actuar desde la verdad, no desde la carencia. Y ese estado no se logra solo con leer frases bonitas. Se cultiva. Cada día. En lo pequeño. En lo invisible. En cada elección que haces entre ceder tu poder o quedártelo. Entre reaccionar o responder. Entre adaptarte al otro o ser fiel a ti. Cada vez que eliges volver a ti, estás reforzando tu centro. A veces, para encontrarlo, hay que tocar fondo. Hay que perder lo que creías que eras. Hay que atravesar la noche oscura del alma. Porque solo cuando todo afuera colapsa, te das cuenta de que aún hay algo dentro que no se derrumba. Y ese algo, eres tú. No tú el personaje. Tú, el ser profundo. Tú, el alma que observa. Tú, el que siempre ha estado ahí esperando que regreses. Y cuando lo haces, todo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no necesitas que cambie. Ahora sabes quién eres. Ahora sabes dónde estás. Ahora sabes que el centro no está en lo que haces, en lo que tienes, en lo que otros opinan. Está en tu verdad más honda. En tu conexión con lo esencial. Ese es el centro que nada puede robarte. Y cuando lo encuentras, entonces sí, por fin, el mundo puede seguir moviéndose, y tú puedes permanecer. Sereno. Íntegro. Presente. Consciente. No porque nada te afecte, sino porque ahora tú eliges qué te afecta, cómo te afecta y qué haces con eso. Las señales del verdadero poder. ¿Cómo sabes que ya estás viviendo desde tu centro? No se trata de adivinar. Cuando has activado tu centro interior, lo sabes. No porque te conviertas en alguien perfecto. No porque ya no sientas dolor, rabia, miedo o tristeza. Lo sabes porque algo dentro de ti cambia de lugar. Lo sabes porque aunque el mundo afuera siga igual, tú ya no reaccionas igual. No es una teoría. Es una certeza sentida. Una vibración distinta. Una estabilidad que no viene de lo que logras, sino de lo que habitas. Carl Jung no hablaba de iluminarse como quien se escapa del mundo. Hablaba de integrar. De estar en el mundo, pero sin perderte en él. De estar entre otros, pero sin traicionar tu voz interior. De moverte entre luces y sombras, sabiendo que ambas son parte de ti. Y cuando eso ocurre, comienzas a reconocer las señales. Comienzas a vivir desde un eje que ya no depende de lo externo. Desde una conciencia que no se deja arrastrar por el viento del juicio o la aprobación. La primera señal de que estás en tu centro es que tu paz ya no depende de nadie más. No necesitas que te escriban para sentirte importante. No te quiebra el silencio del otro. No te define si te aceptan o te rechazan. Porque has encontrado dentro de ti un espacio tan profundo de autoafirmación, que ya no buscas mendigarla afuera. El amor propio ya no es un concepto bonito. Es una energía que se siente, que sostiene, que te abraza por dentro incluso cuando el mundo parece darte la espalda. Otra señal poderosa,
dejas de reaccionar por impulso. No porque te vuelvas un robot, sino porque dejas de estar a merced de tus emociones. Las sientes, claro, pero ya no te esclavizan. Ya no actúas desde la herida. Ya no te dejas arrastrar por un enojo que te nubla, ni por una tristeza que te paraliza. Ahora puedes detenerte, respirar, observar, elegir, porque has desarrollado ese espacio sagrado entre estímulo y respuesta. Ese intervalo donde ya no eres un niño que repite lo aprendido, sino un adulto que decide con conciencia. Cuando vives desde el centro, el caos ya no te controla. Puedes estar en medio de una crisis y sentirte firme por dentro. Puedes perder cosas materiales y no perder tu eje. Puedes ver que otros te fallan y aún así permanecer fiel a ti. Porque has aprendido a diferenciar entre lo que pasa afuera y lo que tú haces con eso. Has dejado de dar tu poder a cada circunstancia. Y eso no te vuelve indiferente. Te vuelve libre. También comienzas a notar que tus vínculos cambian. Ya no necesitas que otros te completen. Ya no esperas que alguien venga a rescatarte. Ya no te enganchas con quien no sabe amarte. Porque ahora sabes que tu centro no es negociable. Que no vas a traicionarte por encajar. Que no vas a rogar atención. Que no vas a mendigar afecto. Y cuando te vuelves así de sólido, comienzas a atraer vínculos más sanos, más reales, más maduros. Otra gran señal: toleras mejor la incertidumbre. Ya no te desesperas por tener todas las respuestas. Ya no vives intentando controlar cada detalle. Ya no sufres por lo que podría pasar. Porque confías. No en la vida como algo mágico e ingenuo. Confías en ti. En tu capacidad de atravesar lo que sea. En tu fortaleza emocional. En tu intuición. En tu resiliencia. Has activado tu centro, y eso te hace habitable para ti mismo incluso cuando nada afuera tiene sentido. Además, desarrollas una autoridad interna que antes no tenías. Ya no necesitas tanto consejo. Ya no dudas de cada paso. Ya no buscas aprobación compulsivamente. Porque tu brújula está dentro. Tu guía está encendida. Tu criterio se ha vuelto más fino. Ya no decides por miedo. Decides por alineación. Ya no sigues caminos prestados. Sigues tu llamado, aunque no lo entiendan los demás. Y eso se nota. En tu presencia. En tu forma de hablar. En tus silencios. En tus decisiones. También se activa una compasión distinta. No desde el sacrificio, sino desde la comprensión. Ya no necesitas que los demás cambien para estar en paz. Entiendes que cada quien tiene su proceso. Que cada uno actúa desde su nivel de conciencia. Y eso no significa que todo lo toleres, pero sí que ya no lo tomas todo como ataque personal. Dejas de cargar con las emociones de los demás. Dejas de querer salvar a todo el mundo. Y eso te aligera. Cuando vives desde el centro, la comparación pierde fuerza. No porque dejes de ver lo que otros hacen, sino porque dejas de sentirte menos por no estar igual. Ya no te comparas para medirte. Te inspiras para crecer. Ya no necesitas ganar para sentirte valioso. Ya no necesitas demostrar nada. Porque sabes que estás en tu camino. Que tu tiempo es perfecto. Que lo que tienes que aprender llegará. Y lo que no es para ti se irá sin arrancarte nada esencial. Otra señal importante: empiezas a disfrutar el presente. Ya no estás atrapado en el pasado ni obsesionado con el futuro. Puedes estar aquí, ahora, con lo que hay, con lo que es. Porque ya no huyes de ti. Porque has hecho las paces con tu historia. Porque has dejado de vivir desde la culpa y desde la ansiedad. El ahora deja de ser una espera. Se convierte en un hogar. Y eso se nota en tu mirada, en tu voz, en tu energía. También emerge una capacidad de silencio interior que te sostiene. Ya no necesitas ruido todo el tiempo. Puedes estar solo sin sentirte solo. Puedes pasar tiempo contigo sin aburrirte. Porque tu mundo interno se ha vuelto interesante, rico, vivo. Y ese silencio ya no es vacío, es presencia. Es una calma que no depende de lo que pasa, sino de lo que eres.
Otra señal clara: tu lenguaje cambia. Dejas de hablar desde el drama, desde el juicio, desde la carencia. Tu forma de expresarte es más limpia, más auténtica, más serena. Ya no necesitas exagerar para ser escuchado. Ya no necesitas justificar cada cosa. Hablas con verdad. Y esa verdad tiene peso, tiene dirección, tiene raíz. Porque no viene del ego, viene del alma. Y quizás la más poderosa de todas: ya no huyes de tu sombra. La ves, la nombras, la abrazas. Sabes cuando estás reaccionando desde ella. Sabes cuando el viejo patrón aparece. Sabes cuando la herida se activa. Pero ya no huyes. Ya no te engañas. Ya no proyectas. Tomas responsabilidad. Tomas conciencia. Tomas tu lugar. Y en esa valentía hay una paz que no se puede explicar. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en tu vida como destino. Cuando has activado tu centro, dejas de repetir destinos inconscientes. Dejas de moverte por impulsos heredados. Dejas de vivir en modo reactivo. Comienzas a crear, a elegir, a diseñar tu vida desde un lugar mucho más honesto. Y no es magia, es madurez, es integración. Es el fruto de haber atravesado muchas tormentas, de haberte visto en tus ruinas, de haberte reconstruido sin perder la esencia, de haberte acompañado cuando nadie más lo hizo, de haber dicho: no sé qué viene, pero yo estoy conmigo. Esa es la señal definitiva. Estás contigo, te eliges, te habitas. Y desde ahí, todo cambia. Tu mirada, tus decisiones, tus vínculos, tus límites, tu manera de vivir el mundo. Porque ya no estás buscando que la vida te sostenga. Ahora eres tú quien se sostiene. Y ese tipo de poder no se puede fingir. Se siente, se respira, se transmite. No necesitas que nadie te lo confirme. Porque tú ya lo sabes. ¿Cómo mantenerte en tu centro cuando el mundo intenta sacarte de ahí? Cuando finalmente has activado tu centro interior, el verdadero desafío comienza: sostenerlo en medio de las tempestades de la vida. Porque el mundo nunca deja de moverse. Las crisis financieras golpean, las relaciones se fragilizan, la salud flaquea, los proyectos fracasan, la incertidumbre política sacude el ánimo. Y cada una de esas olas puede arrastrarte si no sabes cómo permanecer en tu eje. Carl Jung comprendió que el desarrollo de la conciencia no es un estado permanente, sino un proceso dinámico. Un músculo que requiere entrenamiento constante. No basta con haber integrado la sombra una vez. Debes reconocerla de nuevo cada vez que resurge bajo nuevas máscaras. No basta con haber encontrado tu self. Debes referenciarlo cada vez que el ego te susurra miedo, culpa o ansiedad. Primero, recuerda que tu centro no se basa en la ausencia de estímulos adversos, sino en tu relación con ellos. No es un refugio que evitas el mundo, sino un punto de partida para volver al mundo renovado. Por eso, cuando te enfrentes a un conflicto, una discusión intensa, no te aferres a la urgencia de responder, sino haz una pausa. Reconoce que tanto la discusión como tu impulso por defenderte están activando patrones antiguos. Obsérvate diciéndote a ti mismo: esto me duele porque toca mi herida de rechazo. Esa toma de conciencia te separa de la reacción automática y te devuelve al espacio entre estímulo y respuesta. Para sostener tu centro en medio de la pérdida, sea la muerte de un ser querido, el fin de una relación, la quiebra de un negocio, permite que la emoción te atraviese sin identificarte con ella. Jung hablaba del amor de la sombra, esa capacidad de amar también las partes oscuras de la experiencia. Cuando el dolor de la pérdida invade tu pecho, no luches contra las lágrimas ni te impongas un tiempo límite de duelo. Acoge la tristeza como visitante necesario. Dale voz: vengo a llorar lo que perdí porque amé profundamente. Esa aceptación consciente evita que la herida se cronifique y te arrastre en ciclos de negación y resentimiento. En los vínculos difíciles, con padres exigentes, jefes autoritarios o parejas conflictivas, tu perspicacia interior te indica cuando te implicas desde tu ego y cuando desde tu centro. Cuando alguien te critica con dureza, identifica si provoca tu complejo de inferioridad. Si es así, no tomes la crítica como verdad absoluta, tómala como espejo.
Respóndete desde tu self. Gracias por tu opinión. Esta es mi verdad. Esa afirmación interna bloquea la necesidad de complacer o defenderte y te mantiene firme en tu eje. Frente al caos colectivo, noticias alarmantes, temores globales, crisis ecológicas, tu centro se fortalece al recordar que tu campo de conciencia forma parte de un todo mayor. Practica rituales diarios de conexión, meditar 5 minutos enfocándote en tu respiración, caminar en silencio y sentir los pies en el suelo, anotar gratitudes matutinas que reconozcan tu existencia a pesar de la adversidad. Estos gestos humildes te anclan en el presente y te recuerdan que, aunque no controlas el mundo, controlas tu presencia ante él. Cuando la salud flaquea, enfermedad propia o de alguien cercano, el miedo y la angustia pueden arrastrarte hacia la desesperación. Jung enseñaba que el cuerpo y el psiquismo forman un continuum. Por ello, cuida tu soporte físico, descansa lo necesario, nutre tu cuerpo con alimentos que favorezcan la calma, practica ejercicio moderado para liberar tensión. Simultáneamente, mantén tu práctica interior. Visualiza tu self irradiando sanación, repite afirmaciones que nutran tu confianza, mi centro interior es inamovible, y acoge las emociones como parte de la biografía del cambio. De ese modo, alimentas la resiliencia y evitas que la enfermedad te desarraigue. Las expectativas incumplidas, metas profesionales frustradas, sueños aplazados, pueden socavar tu sentido de valía. Ante ellas, aplica la interpretación jungiana de los arquetipos. Ve el fracaso como un viaje del héroe truncado que no indica tu valor, sino el llamado a recalibrar tu rumbo. Pregúntate, ¿qué nueva senda emerge de esta caída? Deja de medirte por el resultado y obsérvate en el proceso de aprendizaje. Esa mirada interna valida tu esfuerzo y desarma la voz egoica que te reclama triunfos externos como único indicador de eficacia. En situaciones de crisis interpersonal, el rompimiento de un proyecto colaborativo, la fractura de una amistad, tu centro te invita a sostener límites claros. No significa cerrar la puerta al diálogo, sino proteger tu integridad. Si notas que tu corazón se contrae ante la traición, reconoce el dolor y define una acción asertiva. Comunicar tu sentir sin agresividad, buscar mediación o alejarte temporalmente. Esa delimitación consciente evita reactivaciones compulsivas y preserva tu equilibrio. Para navegar la presión social, modas, corrientes de opinión, exigencias sociales, recuerda que tu centro interior no busca validación colectiva. Antes de ceder a la inercia del grupo, frena para sintonizar tu voz interior. ¿Esto resuena con mi self o con mi ego? Ese instante de reflexión te libera de la necesidad de encajar y reafirma tu autonomía. Con el tiempo, esa coherencia te granjea respeto y te libera del desgaste de intentar agradar permanentemente. Entre tormentas existenciales, crisis de sentido, dudas profundas, tu centro no se tambalea porque has anclado tu propósito en la integración de tu sombra. Cuando surja la pregunta ¿para qué vivo?, no la evites. Hazla tu aliada. Ponte en silencio y escucha la respuesta que brota de tu interior. Puede tardar, puede ser confusa. Acepta la incertidumbre como parte del proceso y permite que la respuesta emerja en forma de inspiración súbita, de sincronicidad, de intuición que te invita a dar el siguiente paso. Ese tipo de guía interior es más fiable que cualquier consejo externo. Mantener tu centro en los embates financieros, pérdida de ahorros, caída de inversiones, exige desapego. Jung hablaba de prosperidad de la conciencia, cuando tu riqueza interior supera cualquier fluctuación material. Reconoce que tu valor como ser no depende de tu cuenta bancaria. Durante la volatilidad económica, practica la gratitud consciente por lo que mantienes, relaciones, salud, saberes, y reafirma tu capacidad de generar soluciones. Esa actitud desenreda tu mente del pánico y te posiciona en la creatividad, lugar donde se gestan nuevas oportunidades. En las pruebas de liderazgo, gestionar equipos, tomar decisiones críticas, tu centro se ejercita en la empatía firme. No es liderar desde la dominación, sino desde la escucha y la claridad de propósito. Antes de emitir un juicio o una orden, silencia tu ego y conéctate con la visión mayor. Pregúntate, ¿qué decisión alinea al grupo con su propósito más elevado? Esa pregunta redistribuye tu poder de la posición jerárquica a la conciencia ética y colectiva. Finalmente, cuando todo lo externo parece conspirar contra tu paz, ruidos, prisas, exigencias, practica el desacople momentáneo. Encuentra un ritual ancla. Puede ser cerrar los ojos unos segundos, sostener una piedra en tu palma, recitar mentalmente tu afirmación central, soy mi centro,
o sencillamente inhalar y exhalar con plena atención al cuerpo. Ese microdescanso te devuelve al eje interior y te libera del frenesí externo. Ninguna de estas prácticas es mágica. Son ejercicios de atención que perfeccionan tu habilidad para volver a ti. Jung no proponía fórmulas litúrgicas, sino procesos de autodescubrimiento continuo. ¿Cómo integrar tus sombras para que tus heridas se conviertan en faros de sabiduría? La integración de la sombra no es un acto puntual, sino un viaje continuo que requiere coraje, honestidad y compasión hacia uno mismo. Carl Jung describió la sombra como el conjunto de rasgos, impulsos y recuerdos que hemos desplazado al inconsciente porque, en algún momento de nuestra vida, nos enseñaron que no eran aceptables. Sin embargo, estos contenidos reprimidos no desaparecen. Persisten bajo la superficie, moldean nuestros miedos, alimentan nuestros complejos y condicionan nuestras relaciones. Integrar la sombra significa traer al día aquello que oscurece nuestra psique, otorgándole un lugar consciente para que deje de actuar desde el anonimato de lo inconsciente y pase a ser un aliado en nuestro crecimiento. Imagina tu psique como un paisaje montañoso. La cima, bañada por la luz, representa el yo consciente, tus valores, tus metas, tu personalidad pública. El valle profundo, cubierto de sombras, encierra todo aquello que has rechazado, tus inseguridades, tu enojo reprimido, tus deseos inconfesables, tus traumas olvidados. Si solo caminas por la cima, te expones al viento y al frío del juicio, pero ignoras la riqueza del valle. La hidalguía del inconsciente aguarda allí, símbolos, energías y potenciales creativos que solo emergerán si te atreves a descender y explorarlos. El primer paso para esa exploración es reconocer la sombra en tu día a día. Observa tus reacciones desproporcionadas, ese enojo que te sorprende, esa vergüenza que brota sin razón aparente, esa tristeza que te envuelve de golpe. Cada brote emocional inesperado es una ventana a lo reprimido. Si ignoras esa señal y te culpas o te justificas, mantienes la sombra en el anonimato. En cambio, si te detienes a preguntarte qué parte mía está protestando ahora, y qué me niego a aceptar de mí mismo, inicias el proceso de traer luz a la oscuridad. Jung enseñó que el trabajo con la sombra requiere diálogo interno. Luego de identificar la emoción intensa, permite que la voz de la sombra se exprese. Escribe una carta desde ese lugar herido, habla en voz alta en un espacio privado, dibuja el síntoma en un cuaderno. Estas prácticas rompen el silencio de lo reprimido y te acercan a la fuente original del conflicto. Al escuchar sin juzgar, comprendes el mensaje oculto. Quizá tu enojo revela el abandono que temes, tu perfeccionismo esconde un miedo a la crítica, tu hipersensibilidad nace de una infancia donde te silenciaron. Una vez escuchada la sombra, el siguiente paso es la aceptación compasiva. No se trata de justificar conductas destructivas, sino de humanizar cada parte de ti. Puedes decir, sí, esta rabia está aquí porque alguna vez me sentí impotente y no pude defenderme. Reconozco ese dolor y elijo sostenerlo con amor. Esa actitud abre espacio para la transformación. La rabia disciplinada se convierte en energía de acción, la vergüenza acogida se vuelve sabiduría de límites, el deseo inadmisible en creatividad liberada. La integración efectiva exige rituales de memoria. Jung recomendaba el uso de símbolos y sueños como guías. Mantén un diario onírico donde registres los sueños que evocan emociones fuertes o figuras arquetípicas, animales salvajes, escenas de persecución, laberintos. Estos símbolos son el lenguaje de tu inconsciente, y descifrarlos te revela peticiones profundas de tu psique. Acompaña ese diario con meditación contemplativa. Siéntate en silencio, y cuando brote un pensamiento emocional, obsérvalo sin aferrarte ni rechazarlo. La energía que une a dos almas a pesar de la distancia, un lazo real o un espejismo que debes soltar. Existe un hilo invisible que a veces conecta a dos personas aunque sus cuerpos habiten realidades separadas por kilómetros, mares o años de silencio. Ese lazo no nace de la casualidad, sino de una sincronía profunda que Carl Jung describió como sincronicidad, la coincidencia significativa de sucesos que no guardan relación causal, pero que para el alma hablan de un designio común. Cuando dos conciencias vibran en armonía, se reconocen mutuamente, y la distancia física deja de importar. Pero esa unión puede ser auténtica o puede responder a viejos patrones inconscientes que te atan a la nostalgia, al anhelo o a la esperanza de lo que fue más que a lo que es. Para entender la naturaleza de esa conexión, primero hay que distinguir sus raíces. A menudo, lo que percibimos como alma gemela es, en realidad, la activación de un complejo inconsciente basado en pérdidas pasadas. Una infancia marcada por separaciones,
Un primer amor imposible o una relación truncada crean un fantasma emocional que, al menor estímulo, reaparece con fuerza. Así, cuando conoces a alguien que evoca ese vacío, tu psique proyecta sobre esa persona cualidades y promesas de plenitud que no existen en el presente. La sincronicidad se convierte en espejismo, porque la colisión de uno u otro suceso se interpreta como señal de un destino compartido cuando en realidad opera la dinámica de una herida que busca repetirse. Sin embargo, hay conexiones que van más allá de la proyección. Se sienten como un leve temblor en el pecho, como si una frecuencia antigua emergiera para recordarte un propósito superior. No provocan ansiedad, no exigen urgencia. Más bien, inspiran calma pese a la distancia. Son capaces de sostenerse en el tiempo sin necesidad de encuentros físicos constantes. Se manifiestan en sueños compartidos, en sensaciones simultáneas, en pensamientos fugaces que atraviesan la mente de ambos a la vez. Para Jung, ese tipo de vínculos responde a un arquetipo de unión compleja, donde las dos conciencias participan en un proceso de individuación conjunto. Cada uno impulsa al otro hacia el crecimiento, desde territorios propios pero relacionados. La diferencia entre un lazo proyectivo y una unión auténtica se revela en la calidad de la resonancia interna. Si al pensar en esa persona sientes un nudo de anhelo y urgencia que te desgarra, es probable que esté actuando un complejo de carencia. Buscas en el otro lo que te falta, y mientras no lo obtengas, tu psique te someterá a ciclos de espera y decepción. Esa sombra de dependencia emocional suele imponerte fantasías de reencuentro, promesas de salvación y justificaciones que mantienen viva la ilusión pese a la evidencia contraria. En ese caso, el vínculo exige de ti un trabajo de sombra. Reconocer la parte de ti que ansía la completitud externa, traerla a la luz y ofrecerle la compasión necesaria para que pueda integrarse sin repetir el patrón. Soltar el lazo no significa olvidar, sino desactivar la energía inconsciente que lo alimenta. Por el contrario, cuando la conexión auténtica se manifiesta, su tono es sereno y luminoso. Sientes un eco de familiaridad, como si al otro lo conocieras desde siempre, pero no arrastra esa urgencia dramática. Puedes pasar días, incluso meses sin contacto, y al retomar la comunicación la calma persiste. No hay reproches, no hay culpas, no hay dependencia, solo reconocimiento mutuo y aceptación de la vibración compartida. Esa experiencia se enmarca en lo que Jung llamó comunión de ánima y animus, el encuentro de las mitades inconscientes que cada uno lleva dentro, que trasciende la persona y toca un nivel colectivo. Ese lazo no te encadena, te expande. Te libera para sentir tu propio viaje con mayor amplitud y te impulsa a crear tu vida con más autenticidad. Para discernir si la energía que percibes es de sombra o de sincronicidad consciente, conviene observar tres aspectos fundamentales: la respuesta emocional interna, la autonomía personal y la evolución recíproca. Primero, evalúa tus reacciones. La sombra se adueña de tu ánimo con tormentos interiores y sentimientos de insuficiencia. La sincronicidad auténtica te conecta con un estado de tranquilidad y expansión, incluso cuando emerge añoranza. Segundo, comprueba tu autonomía. Si al pensar en esa persona pierdes el rumbo de tus actividades diarias, si postergas tus proyectos o renuncias a tu bienestar esperando su señal, el vínculo es un ancla de dependencia. Si, en cambio, la relación te impulsa a mantener tus objetivos, a crecer y a cultivar tu libertad, estás ante una unión auténtica. Tercero, observa la evolución conjunta. La sombra repite patrones y represión, la sincronicidad consciente crea crecimiento. Ambas conciencias se reflejan y se ayudan a superar sus propias resistencias para avanzar en la individuación. El proceso de sanar o potenciar ese lazo requiere honestidad radical. Cuando notes la tensión entre el anhelo y la serenidad, siembra espacios de reflexión. Medita sobre los momentos de conexión. ¿Te sentiste pleno o incompleto? ¿Surgieron urgencias o confianzas? Escribe en tu diario lo que brota sin filtro. Deja que tu inconsciente hable sin censura. Esa práctica ilumina la sombra proyectiva y te permite distinguirla de la unión genuina. Si descubres que el vínculo responde a heridas pasadas, el siguiente paso es el perdón y la compasión. Perdónate por haber buscado fuera lo que solo podrías darte tú mismo. Perdona al otro por no cumplir roles que nunca le tocaban. Practica afirmaciones que refuercen tu valor interior. Puedo sostener mi plenitud sin depender de nadie, o soy yo quien elijo mi paz. Combina esas afirmaciones con rituales simbólicos de liberación, una escritura sincera que luego quemas, un ejercicio de visualización que imagine el viento llevándose el nudo de tu anhelo, o un abrazo interior que te reconecte con tu self. Si, por el contrario, confirmas la autenticidad de la sincronicidad,
Nutre esa unión con respeto a tus propios límites y al ritmo de la otra persona. No busques encuentros físicos a toda costa ni exijas señales constantes. Permite que la relación viva en su nivel sutil. Un mensaje a destiempo que trae aliento, un sueño compartido que aporta claridad, una sensación de presencia aún en el silencio. Celebra esos momentos sin exigir continuidad. Reconócelo como un milagro de la psique que te recuerda que no estás solo en tu viaje interior. Además, cultiva prácticas conjuntas que fortalezcan la conexión sin forzarla. Pueden ser meditaciones simultáneas, diarios compartidos donde cada quien escriba su experiencia y la comparta luego, o ejercicios de sincronía como observar la misma luna o el mismo amanecer y describirlos en el minuto exacto. Estas acciones refuerzan la vibración compartida sin convertirla en una obligación de presencia constante. Aun en las uniones más auténticas, es vital mantener tu territorio interior. Jung advertía contra la fusión inconsciente, donde dos seres diluyen sus diferencias para sentirse seguros. Aun cuando te acerques a esa persona con amor profundo, conserva tu singularidad, tus pasiones, tus proyectos, tus silencios. Porque la sincronicidad no exige disolución. Exige respeto mutuo y autonomía. Dos corrientes que se cruzan sin mezclarse por completo, enriqueciendo el cauce de cada una sin desaparecer en el otro. Finalmente, recuerda que la vida es un flujo de encuentros y despedidas, apariciones y desapariciones de energías que cumplen ciclos. Incluso la unión más pura puede transformarse con el tiempo. Parte de la sincronicidad consciente es aceptar la impermanencia, saber cuándo un lazo debe soltarse para que ambos puedan seguir evolucionando. Ese acto no es un fracaso, sino una confirmación de que la energía hizo su trabajo. Activar la individuación, iluminar un sendero, mostrar un arquetipo, y luego permitir que cada alma prosiga su destino. Así, la verdadera sincronicidad no clama permanencia, sino autenticidad. No implora cercanía, sino conexión. Te recuerda que los lazos del alma no se miden en la cercanía física, sino en la cercanía interna. Y cuando distingues entre el espejismo de la sombra y la resonancia genuina de dos selves que se reconocen, entonces el lazo, sea efímero o duradero, cumple su ciclo sanador, te hace más completo, más libre y más consciente. Ese reconocimiento final es la gran señal de que ya no estás atado a un espejismo, sino que fluyes en el gran río de la sincronicidad, navegando a la par de otras almas, sin aferrarte, sin resistir, dejándote guiar por la melodía profunda que une lo aparente con lo esencial. Y en esa danza, descubres que la distancia nunca fue un obstáculo, sino la enseñanza perfecta para recordar que la verdadera cercanía nace en el corazón.